Buen día a todas y todos. Gracias por la invitación a compartir algunas ideas que les permitan reflexionar en los grupos. Y gracias por invitarme a volver al colegio. A mí me han pedido un poco que comparta algunas ideas desde la perspectiva de la psicopedagogía y la filosofía de la educación para enfrentar este tema que están llamando la hiperpaternidad o hipermaternidad. Probablemente no conozcan esta moneda, pero han oído de ella. Es el famoso, el talento. Esta es la moneda típica, surgida en Mesopotamia, de uso en el mundo griego, y a la que hace alusión Jesús en la parábola de los talentos. Solo para que tengan idea de la importancia de esta moneda, en la época previa a Jesucristo, la unidad mínima, el equivalente a un quetzal, diríamos hoy en Guatemala, sería el óbolo. El óbolo era como el equivalente a un quetzal, el dracma equivalía a 6 óbolos, la mina a 100 dracmas y el talento equivalía a 80 minas. ¿Qué quiere decir eso? Era la moneda más valiosa de la época. El que tenía un talento tenía bastante, y por eso Jesús la usa. En realidad, más que una moneda, era una unidad de medida. En latín, talento viene de la palabra talantum, ¿verdad? Y es una unidad de peso para cuantificar metales preciosos en una transacción. Bueno, ustedes dirán que tiene que ver con eso, con el tema. Porque de la palabra talento proceden dos palabras importantes para la educación. Talento y talante. Los educadores generalmente a lo largo de la historia han dicho que la educación tiene estas dos finalidades. Por un lado, formar el talento de las personas. ¿Qué significa eso? Si buscan el diccionario de la Real Academia, dice que el talento es la capacidad para obtener resultados notables con el ejercicio de la inteligencia o la aptitud para hacer determinada cosa. Ese es el talento. Y el Liceo Javier, pues en eso tiene experiencia, en formar talentosos egresados. Pero se nos olvida a veces que la segunda función de la educación es formar el talante. ¿Y qué significa talante? Volviendo al diccionario, nos dice que es el modo o manera de ejecutar algo. Es el semblante o la disposición con que enfrento las tareas cotidianas. Y esto es importante porque vamos a definir ahorita qué es el talante. Bueno, probablemente todos ustedes vieron la famosa película de estos muñequitos, ¿verdad? Que en una síntesis de 2 horas nos da toda la teoría del aprendizaje en la mente, de las emociones. El talante, hay un libro que recomiendo a los educadores, de los papás, es de José Antonio Marina, que se llama El cerebro infantil, la gran oportunidad. Y él lo que dice es que el talante, algunos le llaman el carácter, otros le llaman las virtudes, o las emociones que determinan nuestro modo de proceder en la vida. Pues José Antonio Marina tiene un capítulo dedicado a esto, donde nos dice que el talante que la educación, los papás y los centros educativos deben buscar, es aquello que les va a permitir enfrentar la vida de mejor manera. Y pone ejemplos. Formar la seguridad y la valentía frente a la inseguridad y el miedo. Formar el optimismo y la alegría frente al pesimismo y la tristeza. Formar la actividad frente a la pasividad. Formar la resistencia frente a la vulnerabilidad. Sociabilidad frente a la insociabilidad. La estabilidad emocional frente a la inestabilidad emocional. Y la compasión frente a la inhumanidad. Y explica que a partir de estudios neurológicos, que generalmente los niños cuando nacen traen una disposición natural a buscar la seguridad, a buscar el optimismo, a defenderse, a resistir, pero que justamente son los contextos en los que vive el niño o la niña, entiéndase el colegio o la familia, los que les hacen hacer crecer sus miedos, su pesimismo, su tristeza. O
sea que los niños naturalmente vienen dispuestos a lo positivo, pero somos los que les rodeamos, los que les provocamos sus miedos, sus temores, sus pesimismos y su incapacidad para enfrentar la adversidad. Esa es la teoría de los neurólogos. Y en ese sentido, más o menos la literatura lo que va diciendo es que para formar el talante se necesitan muchas cosas. Pero hay dos cosas que los psicopedagogos han descubierto. Para formar el talante, ese modo de enfrentar positivamente la vida, se necesitan otras dos T. La ternura, que es ese cariño entrañable que tenemos a nuestros hijos e hijas, y la tutela, que es, el término es jurídico, usted nos va a decir el abogado algo de esto, pero tutela significa tener el niño, depender de una autoridad. La tutela solo la puede tener una autoridad sobre el niño. ¿Y qué es la autoridad? Que el origen de la palabra autoridad viene de autoritas, de autoría, autor, que significa crear, hacer crecer, desarrollar, como él dice. O sea, que los papás tenemos la tutela de los hijos y los maestros la tutela de los hijos en las mañanas y tardes, pero ser tutelar quiere decir tener la potestad, la autoridad de hacer crecer, de hacer desarrollar, de cuidar. Y entonces, el problema de la hipermaternidad y todos los extremos es que a veces se nos olvida que para crear el talento, el talante con ternura y con tutela, hace falta una quinta T, que es el tanto en cuanto. Y aquí el término que los filósofos de la educación desde el tiempo de Aristóteles le dicen a esto es el justo medio. Explico rápidamente porque ya me queda poco tiempo el justo medio. Todas las personas, todas las acciones que nosotros tomamos con nuestros hijos e hijas tienen como fin último el que ellos sean felices. Y por eso les damos ternura, por eso los tutelamos. Pero para Aristóteles, para que la persona alcance la plena felicidad, se le debe ayudar a vivir virtuosamente. Y Aristóteles decía que la virtud venía, su significado, la palabra virtud quiere decir fuerza. O sea, lo que necesitamos educar es jóvenes, niños con virtud, con fuerza, con fortaleza. Y en su libro famoso, Ética a Nicómano, es un libro, Aristóteles tiene esta frase que dice, hablando del justo medio, que la virtud es un hábito o disposición adquirida de la voluntad que consiste en un término medio relativo a nosotros, regulado por la recta razón en la forma en la que lo regularía un hombre verdaderamente prudente. Y aquí viene la frase. Es un medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. La ternura, dice Aristóteles más adelante, se puede dar por carencia. Imagínense un niño o niña que carezca de ternura de parte de papás y de maestros. Pero también piensen en los efectos en un niño por exceso de ternura, y eso es la hipermaternidad. Aristóteles pone otros ejemplos. Por ejemplo, dice, luego lo confirma también Santo Tomás de Aquino, otro filósofo y que también habló mucho de este tema, que dice que es como la alimentación. No se trata de comer mucho o poco, sino lo necesario. Entre el exceso de ser temerario y el defecto y el defecto de ser cobarde está el justo medio, que es el valor. O sea, ni ser temerario, aventado en extremo, ni temeroso, es el valor, el justo medio. También dice, otro ejemplo, Santo Tomás, entre el gasto excesivo y la tacañería está el justo medio, que es la generosidad. De igual manera podemos decir de la ternura.
O Aristóteles añade, por ejemplo, además que el justo medio no es igual para todos. Dice Aristóteles, el justo medio no es universal y único para todos, pues depende de cada cual de sus necesidades y de sus circunstancias. Para un superatleta, el justo medio en la comida será de una proporción mayor que la comida que necesita alguien como yo que no es atleta. Tomás de Aquino pone este ejemplo también. Por eso, este medio no es el mismo para todos. Si tomamos lo medio para nosotros en los zapatos, nada ha de faltar ni de sobrar de la media de los pies. O sea, es como el calzado, ni apretado ni demasiado flojo, pero cada uno, cada hijo, según su medida y su talla. Esto, para terminar, Ignacio de Loyola, en la espiritualidad de San Ignacio, él insiste a lo largo de sus escritos, incluso para el que va a hacer los ejercicios espirituales, en esta palabra, tanto en cuanto. La frase de Ignacio, al inicio de los ejercicios espirituales, dice así: la persona es creada para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y la mujer y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. Pero aquí viene la frase, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuando le ayude para su fin. Más adelante San Ignacio también dice, tanto en cuanto o adaptarse a tiempos, personas y lugares. El justo medio, dice Ignacio, debe adaptarse a tiempos, personas y lugares. Se me acabaron los 10 minutos. Muchas gracias.